Bienvenidos a un nuevo episodio del programa Educación. La semana pasada compartimos con ustedes el primer capítulo de la serie Aventuras en Galápagos, que presenta la historia de 3 adolescentes que viajan a las islas de Galápagos, donde conocen los impresionantes paisajes naturales y la historia del lugar. ¿Te perdiste ese capítulo o quieres compartirlo con tu familia y amigos? Entonces ingresa a Feliz 7 Play para ver esta emocionante serie sobre creacionismo y vivir aventuras en Galápagos junto a sus protagonistas. El programa transmitió esta serie porque es una producción original de la educación adventista, que busca explicar el origen de la vida comparando las 2 teorías más conocidas al respecto y enfatizando en el creacionismo. Pero, ¿qué argumentos existen para enseñar esta teoría? El modelo creacionista es el único capaz de explicar realmente cómo se originó la vida, cómo los animales vivieron, cómo fueron enterrados, fueron extintos, cómo hoy los seres vivos que existen en el presente son diferentes a los animales del pasado y cómo el planeta, el mundo, tiene o sigue un rumbo, una dirección totalmente diferente a lo que la teoría evolucionista nos informa. Nosotros seguimos una degradación genética y no el perfeccionamiento evolutivo. Entonces es necesario estudiar el modelo creacionista. Es necesario que nuestros niños tengan acceso a esta bibliografía especializada, a estas evidencias. También es necesario que los profesores se preparen y sean cada vez más calificados para enseñar con propiedad este modelo tan importante para la actualidad. Es importante explicar el modelo creacionista porque actualmente la enseñanza sobre el origen de la vida se basa en el evolucionismo. Pero, ¿cómo enseñar sobre creacionismo? Hoy visitaremos el Colegio Adventista Loma Linda en Galápagos y la Facultad Adventista de la Amazonía en Brasil para conocer las metodologías que emplean para enseñar sobre el tema. Comienza ahora el programa Educación. Las Islas Galápagos son un archipiélago volcánico del Océano Pacífico, conocidas como la cuna del evolucionismo, porque Charles Darwin se inspiró en la observación de las especies y características del lugar para plantear la teoría de la evolución cuando visitó el lugar en 1935. El equipo del programa Educación viajó hasta la isla Baltra para conocer el trabajo que realiza el Colegio Adventista Loma Linda de Galápagos para enseñar sobre creacionismo en medio de un ambiente evolucionista. ¿Cómo aprovecha la institución y sus docentes el estar rodeados de una gran biodiversidad para proporcionar evidencias que apoyen la teoría del creacionismo a sus alumnos? A continuación, vamos a conocer más al respecto. La unidad educativa Loma Linda tiene 2 campus. En el campus 1 están los estudiantes de educación secundaria con un total de 106 estudiantes. Y en el campus 2 está la sección de inicial y primaria con aproximadamente de 164 estudiantes. En total tenemos 270 estudiantes a nivel de toda la unidad educativa. La verdad es que hacer clases de ciencia en Galápagos es todo un desafío. Más que para los estudiantes, para mí, además de un privilegio, porque es el sueño de cualquier biólogo estar en este lugar. Es un desafío porque tenemos tanto que explorar, tenemos tanto que ver, que no podemos quedarnos encerrados en el aula. Tenemos las especies más increíbles a la puerta de nuestro colegio. Es por eso que cumplimos con el currículum que establece el gobierno, pero buscamos la manera de poder enlazarlo con el creacionismo y además con las especies que tenemos a nuestro alrededor. Por eso allí está la creatividad y un poco la locura del profesor, porque si no tuviésemos esa creatividad espontánea que nace de la reflexión del trabajo docente, no nos alcanzaría el tiempo. Por eso vamos avanzando con el programa del currículum y haciendo prácticas la mayor cantidad de veces posible. Nuestro plantel está ubicado en Puerto Ayora, en la isla Santa Cruz, Galápagos, en la avenida Charles Darwin, que es una zona céntrica de este pueblo. La institución funciona desde el año de 1992, un total ya de 27 años de servicio en esta comunidad.
Para llegar al Colegio Adventista Loma Linda de Galápagos, nuestro equipo viajó en avión hasta la isla Baltra. Ahí, recorrimos en bus durante 15 minutos gran parte de la isla, observando una vegetación compuesta de arbustos y un clima árido. Luego, navegamos en ferry cerca de 10 minutos por el canal de Itavaca, consiguiendo distinguir diferentes condiciones ecológicas y diversos ecosistemas característicos de la isla Santa Cruz. Al desembarcar en esta isla, viajamos en camioneta casi 1 hora, rodeados de una variada vegetación y un sorprendente paisaje geológico. Y así, llegamos a Puerto Ayora, la ciudad más poblada del archipiélago de Galápagos. Esta ciudad es conocida por las numerosas especies endémicas que la habitan, y es muy común encontrar varios de esos animales por el malecón del lugar. ¿Qué especies habitan en la isla? ¿Y por qué es tan importante preservarlas? La biodiversidad de flora y fauna que encontramos en nuestro recorrido por estas islas es impresionante y representa una fuente grandiosa para profundizar en el estudio del origen de la vida. ¿Cuáles son los animales endémicos característicos de la isla? ¿Y cómo el estudio de esas especies únicas en el mundo puede ayudar a revelar el origen de la vida? Bueno, aquí en Galápagos se encuentra el lobo marino, también la tortuga marina. En una cierta temporada del año llegan ballenas que cruzan todo el océano, entonces a veces se puede ver, si tú te vas de tour, puedes ir a ver también ballenas, delfines también cuando tú vas de una isla a otra, si estás de suerte puedes ver delfines nadando y saltan contigo. También puedes hacer snorkel y ver debajo del agua todo el arrecife marino. Fragatas también, los marinos y eso. Bueno, aquí en las Islas Galápagos la diversidad es increíble. Los animales más vistos, como por ejemplo, o más emblemáticos aquí de las islas son como por ejemplo las tortugas gigantes, los pinzones, los piqueros, incluso la cantidad de piqueros que hay, porque si uno piensa que solo hay 2, estamos mal. El piquero de patas rojas y el piquero de patas azules. Hay uno más que se llama el piquero de Nazca, que uno comienza a pensar, ¿qué más hay ahí? Entonces nos vienen lo que son los albatros, los cormoranes, incluso el gavilán de aquí de las islas y muchos otros más, que son emblemáticos y animales que caracterizan a nuestras islas por ser endémicos. Pues a veces las personas se confunden entre endémicos y nativos, porque endémico, al entrar al concepto, decir de que un animal endémico es que es propio de aquí de las islas, que aquí inició toda la especie, mientras que un animal nativo simplemente fue un animal que por cuestiones de la naturaleza, cuestiones de todo su largo trayecto de la vida, acabó aquí en las islas y se posicionó en algún lugar. Al estar en una isla tan especial o un lugar tan especial como lo conocemos, como es Galápagos, es muy importante que podamos aprender a convivir y a respetar las diferentes especies que se encuentran aquí. Pues todos estos animales, aves, plantas no se encuentran en ninguna parte del mundo. ¿Quién ha visto alguna vez un cormorán que no vuela? O tal vez una tortuga que tenga tal capacidad como para alargar su cuello hasta las partes de las plantas que no pueda alcanzar. ¿En dónde se ha visto esto? O diferentes aves que se adaptan en cada isla para conseguir su alimento y subsistir. Todas estas características que hemos visto en las Islas Galápagos, todo esto endemismo es de suma importancia y tal como nos han enseñado, es patrimonio de la humanidad. Pues al ser tan especial, tan endémico, tan único en el mundo, es sumamente importante cuidarlo. Porque si no lo hacemos, podríamos perder algo que hasta cierto punto nos caracterizaba como humanos, ese vínculo que realmente necesitamos de la naturaleza. Pensar en esto, cómo es de que las islas fueron cambiando con respecto al pasar de los años y acerca de cómo esa gran diversidad simplemente desde un inicio, como pensamos en la teoría del Big Bang, algo que fue al azar,
Entonces, yo pienso que siempre hay un porqué de todo. Entonces, la creación de una isla tan macrodiversa que nosotros podemos apreciar y cómo nosotros al vivir aquí, al ser un privilegio, podemos experimentar de cada cosa, es como que nos da una idea de que no solamente tiene que ver con la suerte, tiene que ver con una razón, pues cada parte de la naturaleza cumple una función. Entonces, al ser esto un argumento de la teoría de la creación, yo me voy por ese camino. La naturaleza es una excelente herramienta para la enseñanza de las teorías del origen de la vida. Los alumnos del Colegio Adventista de Loma Linda interactúan con su entorno para aprender de manera activa conceptos científicos e investigan los diferentes recursos naturales para encontrar evidencias que apoyen los modelos sobre el origen de la vida, con los que ellos puedan discernir en qué teoría creer. En definitiva, los docentes de esta institución se esfuerzan en aprovechar cada recurso presente en su entorno para el beneficio académico de sus alumnos. Sin embargo, ¿cómo pueden otras instituciones educativas que no se ubican en un lugar tan privilegiado enseñar sobre creacionismo de forma práctica a sus alumnos? La Facultad Adventista de la Amazonía en Brasil ha desarrollado metodologías activas e innovadoras para que sus alumnos puedan contrastar diversos estudios sobre el origen de la vida y encontrar evidencias científicas que apoyen la teoría del creacionismo. ¿Cuáles son esas metodologías aplicadas por los docentes de esta institución? La Facultad Adventista de la Amazonia tiene 10 años. Está ubicada en el municipio de Benevides. Tenemos alumnos de los más variados departamentos como São Paulo, Maranhão. Tenemos alumnos que vienen para el colegio desde primaria hasta secundaria, alumnos que vienen para el nivel superior, para los cursos de teología y pedagogía y en el futuro enfermería porque ya fue aprobado, solo faltan algunos asuntos de la aprobación, pero ya está todo seguro. Aquí tenemos alumnos de distintas denominaciones, pero a pesar de eso intentamos trabajar de forma en que los alumnos puedan conocer las teorías que existen en relación al origen del universo, el creacionismo, el evolucionismo, el diseño inteligente, mostrándoles argumentos racionales, lógicos de todas estas teorías, de manera que puedan evaluar cuál de esas teorías parece más lógica. Los maestros tienen un abordaje un poco más direccionado en relación al creacionismo, ya que nosotros como Red de Educación Adventista tenemos como base de nuestra filosofía la creencia en el creacionismo, Dios como creador del universo y conductor de toda nuestra historia. Existen por lo menos 2 teorías válidas y científicas para explicar el origen de la vida y la diversidad de los seres vivos en el universo. Y el Colegio Adventista de la Amazonía trabaja con los modelos científicos que son válidos, el evolucionismo y creacionismo. Estos 2 modelos son ampliamente discutidos con los alumnos de forma muy coherente y precisa para que ellos tengan condiciones de percibir y comprender cómo funcionan esos 2 modelos. La FAMA es una institución que nos ayuda y nos orienta sobre cómo podemos trabajar con nuestros alumnos acerca del creacionismo. Hoy en día nosotros usamos mucho material teórico y los alumnos dentro de clases consiguen hacer debates, discutir y así exploran un poco de lo que para ellos es el creacionismo. En la búsqueda de esas respuestas logramos desenvolver el conocimiento de los alumnos de forma práctica. Solo que todo es asociado con el aporte teórico principalmente. La teoría del creacionismo es muy amplia y está presente en todas las ramas de estudio, la verdad. Nosotros trabajamos mucho con la integración entre la fe y enseñanza que trae las clases del contexto de la creación del mundo, o sea, del creacionismo. Entonces, desarrollamos proyectos en todos los niveles del colegio. Podemos relacionar a partir de áreas comunes, conocimientos que traen el tema del creacionismo a la clase.
En clases de biología, cuando la maestra trabaja los fósiles, va mostrando que en algún momento sucedió el diluvio y que si en la Tierra se organizó de cierta forma es consecuencia del diluvio. También tenemos la semana del creacionismo, donde viene un especialista para mostrar que la Tierra sufrió modificaciones porque hace un tiempo sucedió algo en la historia. Y existen programaciones en el mismo contexto de la escuela que muestran evidencias de que Dios es el creador, que el mundo no surgió de la nada, que nuestro fundamento de credo es que Dios es el creador más grande. Entonces, la educación adventista busca trabajar eso dentro de nuestro principio mayor de enseñanza, de educación. Así que son programaciones que suceden dentro de la literatura, dentro de la biología y dentro de los textos del lenguaje. El tema del creacionismo es muy fácil de trabajar en el sentido de relacionar varias disciplinas porque realmente está presente en nuestro día a día. O sea, los maestros son invitados a trabajar la integración, fe y enseñanza en los diversos momentos de sus clases. Así el maestro de lenguaje trae elementos de la palabra que están relacionados al creacionismo. El maestro de matemáticas trae aspectos relacionados a los números que también tiene la huella del creador. Y así cada profesor explora esa área en sus actividades prácticas, en sus proyectos, en metodologías activas u otras actividades en clases, en el cotidiano del colegio. Logramos relacionar con otras disciplinas porque así podemos trabajar con historia, la historicidad, la veracidad de las cosas. Por ejemplo, el diluvio que trabajamos en clases de religión, logramos hacer un relacionamiento de esas disciplinas para que los alumnos puedan percibir que no es una disciplina aislada, sino que podemos conectarla con otras disciplinas. El creacionismo es sobre la creación de Dios estableció y que Dios creó a los animales y creó todo. Y cuando vino el diluvio, todos los animales que estaban en la tierra fueron enterrados. El creacionismo, entonces, puede ser comprendido como un modelo conceptual que adopta en el estudio de la naturaleza la posibilidad de un creador. Para el creacionismo, la vida fue creada compleja, completa y funcional en tipos básicos, con el aporte necesario para que estos tipos básicos se diversificasen de manera limitada a través del tiempo. Muchos piensan que el creacionismo es una única cosa. Sin embargo, existen diferentes tipos de creacionismos que pueden ser utilizados para diversos fines. Por ejemplo, existe el creacionismo religioso y ese creacionismo no necesita estudiar la naturaleza a través de métodos de la ciencia para solidificar su fe. O sea, para ellos solamente su fe es suficiente. Ese tipo de creacionismo religioso podemos ver, por ejemplo, en grupos indígenas que no hacen investigaciones científicas, sin embargo, transmiten de manera oral a sus descendientes que hubo un inicio en el mundo con espíritus o divinidades que crearon el mundo y todo lo que existe en él. También podemos destacar en el grupo de creacionismo religioso la comunidad islámica. Gran parte de la comunidad islámica no se interesa por investigaciones científicas para solidificar su fe. Ellos se basan en un libro religioso que tienen y eso les basta. Ya la segunda variante del creacionismo es el creacionismo científico. El creacionismo científico puede ser comprendido como una línea de investigación que parte del supuesto de que es posible identificar en el universo, en la vida, características que pueden informarnos que el universo y la vida fueron proyectados. A través de estudios de fenómenos naturales, procesos naturales y leyes de la naturaleza, es posible llegar a la conclusión de que sí hubo un inicio y que ese inicio fue creado, incluso sin basarse en un libro religioso. Así que ese sería el creacionismo científico. Y el tercer tipo de creacionismo que tenemos es el creacionismo bíblico. El creacionismo bíblico parte de la creencia que la Biblia es la infalible palabra de Dios y que procesos naturales, leyes de la naturaleza, evidencias, metodologías científicas son perfectamente compatibles con el estudio de la Biblia para ayudarnos. O sea, que la Biblia e investigación científica pueden ayudarnos a comprender mejor el universo a nuestro alrededor.
la vida a nuestro alrededor y la naturaleza. Es posible hacer una lectura de la naturaleza a través de estos dos tipos de informaciones que tenemos, Biblia y ciencia. El colegio realiza anualmente la Semana del Creacionismo. Y en esa Semana del Creacionismo, los alumnos de secundaria tuvieron diferentes seminarios. En el caso de primaria, trabajamos el tema de la creación, junto con el área pastoral de la escuela, desarrollando actividades con los alumnos cada día. De esta manera, los alumnos ya estaban estudiando un poco sobre de dónde vinieron los seres dentro del contenido programático de la institución, del libro didáctico. Así, cuando los alumnos de biología, los alumnos de la maestra de biología fueron desafiados a hacer la actividad, a desarrollar esta actividad de manera conjunta, los alumnos de primaria estuvieron muy emocionados con la idea y les pareció sensacional participar del proyecto. Entonces nosotros trabajamos con esa sociedad para que los alumnos pudieran desarrollar y aprender con ese intercambio de conocimientos entre alumnos. Mi participación fue introducida porque nosotros participamos de la Semana del Creacionismo y después de eso la maestra nos pidió algunos informes y a través de esta evaluación escogió a las personas que tuvieron un mejor desempeño para poder enseñar el contenido a los niños del 4º grado. El año pasado, cuando tuvimos la Semana de Creacionismo, percibimos que muchos alumnos tenían curiosidad de debatir algunos tabúes en relación a videos que vieron en internet. Entonces ellos le hicieron muchas preguntas al especialista, discutieron mucho sobre textos de la Biblia o historias bíblicas que para ellos no existieron, que pensaban que eran cuentos inventados. Entonces preguntaban, ¿pero sucedió eso? ¿O en verdad hubo un diluvio? Entonces cuando el especialista mostró fuentes científicas que comprueban que en realidad sucedió, cuando mostró evidencias de cosas reales, los alumnos de hecho se concientizaron y creyeron que todo eso es real y salieron creyendo que todo lo que fue dicho es bíblico. Entonces los niños de primaria, los menores, que es el nivel donde trabajo, se mostraron mucho más creyentes, mucho más convencidos de lo que ellos investigaron o escucharon. Ya no tenía valor y que de hecho la Biblia es un libro verdadero y las creencias que presentamos aquí en las clases de religión, en las capillas y en otras disciplinas son verdaderas y que no es algo que estamos presentando simplemente porque tenemos una religión vacía, sino que hay un fundamento científico, hay un fundamento teológico que es algo que de hecho es real. Nosotros pasamos por 5 días de seminarios. De lunes a viernes, un biólogo, que fue quien hizo nuestros libros de la secundaria, vino a exponer para nosotros. Cada día era un tema vinculado a las teorías del creacionismo y introduciendo asuntos de cómo era el mundo antes del diluvio, qué sucedió durante el diluvio, después del diluvio, las consecuencias postdiluvio y cómo todo eso es un registro de que Dios estuvo presente en cada momento de la creación y después de la creación. En esta actividad me pareció interesante la parte donde hacemos las réplicas de fósiles, porque creo que los fósiles son muy interesantes. Y también aprendí sobre que los fósiles fueron parte de los animales y que también surgieron por los huesos de los animales que fueron como moldes. La teoría del creacionismo ha sido abordada en los diferentes niveles académicos en el sentido de trabajar la construcción del pensamiento. O sea, los alumnos de primaria aprenden las bases de manera más simple a lo largo del proceso de desarrollo del alumno, al pasar a otros años, otras clases, o sea, hasta que lleguen a secundaria. Son motivados a construir y desarrollar pensamientos más sólidos sobre el creacionismo. Eso quiere decir que realmente desarrollan la construcción del pensamiento de sus argumentos junto al maestro. Es importante abordar estos contenidos en la escuela porque los libros didácticos nos dicen que el origen de la vida se dio a través de la biogénesis. ¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir que, de acuerdo a esta suposición, la vida se habría iniciado de manera lenta, gradual y sucesiva a lo largo de billones de años en el pasado, en un pozo tibio, cerca de un volcán con las propiedades eficaces para que pequeñas moléculas inanimadas pudieran agruparse formando moléculas más grandes hasta convertirse en el primer ser vivo, en la primera célula primordial. Y así esa célula fue evolucionando a lo largo del tiempo, formando pequeños seres como renacuajos, luego anfibios, reptiles que se transformaron en mamíferos hasta llegar al ser humano. Esa es la línea argumentativa evolucionista. Entonces, si los libros didácticos enseñan que el origen de la vida no necesitó de un creador, sino de un proceso puramente natural, y también los libros didácticos nos informan que la diversificación de los animales sucedió naturalmente a lo largo de millones de años, a través de pequeños pasos de la microevolución, ayudando a formar grandes cambios como la macroevolución, es obvio que necesitamos de un contrapunto. Por supuesto que necesitamos enseñar a nuestros jóvenes y nuestros niños que existe un modelo tan confiable para aprender al respecto a nuestros orígenes reales que no involucran ese proceso mediático relacionado a la teoría de la evolución, que es posible creer basándonos en evidencias científicas, evidencias racionales. Es posible tener respaldada nuestra fe y conocer más sobre la ciencia, porque Dios es el autor de la ciencia a través del modelo creacionista. Es necesario estudiar tanto la Biblia como el libro de la naturaleza y también estudiar los métodos científicos para extraer informaciones del libro de la naturaleza. Enseñar sobre las teorías del origen de la vida de forma práctica es una metodología mucho más efectiva para que los alumnos puedan llegar a sus propias conclusiones. La naturaleza es un gran aliado en este tema para el Colegio Adventista Loma Linda de Galápagos. En el caso de la Facultad Adventista de la Amazonía en Brasil, promover el estudio de fósiles ha generado un aprendizaje mucho más significativo sobre el tema. Pero, ¿qué tipo de evidencias sobre el creacionismo se pueden encontrar en el estudio de los fósiles? Sobre eso hablaremos en el siguiente episodio, donde además conoceremos qué evidencias han encontrado los alumnos del Colegio Adventista de Galápagos sobre el creacionismo en ese lugar. No te pierdas el próximo programa de educación porque presentaremos la segunda parte de este tema. Y si quieres conocer más sobre la teoría del creacionismo, te recordamos que en la Biblia encontrarás muchas respuestas al respecto. Así que te invitamos a estudiar la Biblia junto a nosotros desde tu casa. Para eso, solo tienes que ingresar a www.estudielabiblia.com, donde podrás solicitar cursos bíblicos totalmente gratis. Gracias por acompañarnos en esta edición. Nos vemos la próxima semana aquí por la TV Nuevo Tiempo.